Hola chiquillas, chiquillos, espero que estén bien. Lamentablemente no nos pudimos juntar este martes 5 de abril eh, porque estoy un poco resfriado y eh, tenía un poco de temor también de andar desperdigando a los bichos, ¿no? Así es que he decidido grabar esta clase. La voy a tratar de hacer lo más concreta posible, a fin de que no perdamos ninguna de las que tenemos programadas. Así es que voy a presentarles o voy a ir guiándome a través de lo que les he mostrado en las clases para que puedan seguir el hilo de la misma, ¿no? De la clase. Así que ahora voy a pasar a compartir. La clase se está, o lo que estoy diciendo se está grabando. Um, por lo tanto, va a quedar, como siempre, esta información albergada en la plataforma Ulagos Virtual. Perdón. Bien, la idea es que, bueno, la próxima vez que nos veamos podamos hacer una pequeña referencia a lo que vamos a ver a continuación. Para terminar, el punto que teníamos anteriormente visto, a propósito de esta introducción que estábamos haciendo con la excusa del documental de Richard Dawkins, eh, voy a continuar hablando de ese tema. Habíamos quedado haciendo alusión, por supuesto, a nuestro desarrollo histórico-cultural, los derechos humanos, como lo económico también prima en nuestra percepción de lo que vemos, hacemos y exhibimos a través de las expresiones políticas, sociales, artísticas, ¿no? Y nos cuestionábamos a propósito de nuestra propia identidad, su identidad, mi identidad, ¿no? Nuestra identidad. Pero habíamos dicho y habíamos quedado acá que había que tener algunos factores en cuenta, ¿no? Algunos factores en cuenta. Eh, ¿Qué factores son ellos? Los siguientes. Había que tener en cuenta el Estado. Eh, Algo habíamos dicho, algo habíamos adelantado. Recuerden que el Estado es esta entidad abstracta que alberga a la sociedad toda, todos sus componentes, y que lógicamente permite el desarrollo social, comunitario e individual de las comunidades humanas que lo habitan, ¿no? El Estado. Eh, el Estado tiene una característica bien peculiar también, de acuerdo a lo que estamos conversando, que consiste en la administración de la violencia. El Estado administra la violencia. ¿Qué significa eso? Que es el único que puede hacer uso legítimo de la violencia en contra de una persona, por ejemplo. ¿A través de qué medio? Me dirán ustedes, porque acabo de decirles que el Estado es una entidad abstracta. Entonces, ¿a través de qué medio? Bueno, a través justamente de instituciones que están preparadas, que han sido creadas y que tienen como fin la protección, bueno, a priori o a posteriori, de manera previa o posterior, a la comisión de algún hecho o situación que pueda considerarse rayano en lo ilegal o en lo perjudicial, pernicioso o peligroso para las personas. De este modo, el Estado cede su violencia como una entidad abstracta que no tiene cuerpo el Estado, ¿no? Sabemos que el Estado de Chile tiene límites, pero no sabemos dónde tiene los ojos, las manos, la cabeza, qué sé yo, ¿no? Una entidad abstracta. Por lo tanto, es a través de sus instituciones que va a lograr justamente materializar todas sus posibilidades. Y en el caso del uso de la violencia, la va a materializar a través de la fuerza, si es que fuera necesario, por supuesto, no es que siempre sea así, a través de las Fuerzas Armadas y de orden, ¿no? O Fuerzas Armadas y Carabineros. Es una definición, por supuesto, parcial del Estado, teniendo en cuenta lo que les voy a comentar más adelante. Por lo tanto, el Estado administra la violencia. No es parte de nosotros, no está dentro de nuestro fuero externo, interno, perdón, administrar la violencia, ¿no? Ni externo tampoco, a no ser que pertenezcamos justamente a estas Fuerzas Armadas y de orden. Y aún así, estas Fuerzas Armadas y de orden deben, obviamente, someterse a un ordenamiento jurídico, legal, social,
en donde justamente se puedan mover sin cometer ninguna ilegalidad. O sea, deberían estar están regulados, estas fuerzas, están reguladas estas fuerzas, y lo que nosotros vemos en televisión, o en la prensa, en la radio, en los medios de comunicación, en redes sociales en general, es cuando justamente estas fuerzas eh, exceden eh, las facultades que tienen prescritas con anticipación, ¿no? El Estado, por lo tanto, administra esta palabra, este concepto tan complejo, tan bonito de analizar, pero tan complejo, eh, tan fuerte desde diferentes puntos de vista, tanto de la guerra ruso-ucraniana como del asalto que le hacen a su abuelita de 98 años en la calle. Es un tema muy interesante, pero también es un tema um, que es duro de tratar, ¿no? No es frágil, es un tema complejo, muy complejo, porque uno puede ver lo que acabo de mencionar, ¿no? Una guerra, un asalto, pero ¿dónde se origina esa situación? ¿Cuál es la causa primera? ¿Cuál es el primer eslabón de esta cadena que va a propiciar a la violencia o que va a concluir o terminar en la violencia? Es una pregunta, por supuesto, amplia que hay que tener en cuenta justamente al momento de hacer el análisis eh, de aquel concepto complejo, ¿no? Uno de los principales o más conocidos elementos a través del cual nosotros podemos comprender o entender la violencia eh, es a través de la policía, ¿no? Eh, Porque justamente es uno de los elementos que tenemos nosotros, ustedes, yo, más cercanos para interactuar. Generalmente es la policía la que ejerce esta violencia, eh, que usualmente está destinada justamente para prevenir, en el caso de la policía uniformada, para prevenir los delitos, ¿no? A priori, como les decía hace un momento. En cambio, la policía civil eh, vela por los delitos ya cometidos, ¿no? A posteriori. Cuando las policías intervienen unas con otras, de repente se generan algunos roces, porque justamente eh, una dice que la otra ha ingerido en un hecho o en un caso que les pertenecía, ¿no? O viceversa. Pero bueno, nosotros vemos ahí la evidencia, como les decía, el Estado manifestándose violentamente para resguardarnos, debería ser así, ¿no? Y podemos ver esta violencia que se ejerce por parte del Estado si es que fuese necesario, ¿no? ¿Quién determina eso? Bueno, las personas que están a cargo de estas policías. Pero, ¿qué otro elemento va de la mano justamente de, el trabajo policial o el trabajo de las Fuerzas Armadas? ¿Hacia dónde apunta esta idea de la violencia, ¿no? Que la violencia no solamente se debe restringir, como ya les indicaba, al hecho violento propiamente tal, ¿no? Al asalto, a la guerra, sino que también la violencia se da camuflada, solapada, de manera subrepticia, si ustedes quieren, o implícita en determinados casos, como por ejemplo el caso de la criminalización, ¿no? Pero criminalización ¿de quién? La criminalización, por ejemplo, de la pobreza. La criminalización de la pobreza que genera exclusión, ¿no? Esa es una violencia que el Estado debería evitar, que evidentemente uno entiende que no se desea ex profeso, ¿no? No se desea a propósito. Pero justamente la criminalización o la violencia expresada a través de la criminalización de la pobreza es justamente uno de los ejemplos de exclusión, ¿no? Excluyes a una población que en este caso está depauperada económicamente, es decir, una población materialmente pobre, ¿no? Económicamente pobre, sin recursos económicos. Ahí se genera una exclusión. La pobreza excluye a la persona que tiene o sufre de esa condición material del resto de la población. Um, Lógicamente, la exclusión no siempre es explícita. A veces la exclusión es disimulada, ¿no? Um,
por ejemplo, a pesar de que es un edificio privado, es altamente difícil ver una persona en situación de calle, una persona indigente, paseando por un mall, ¿no? O en una tienda, en una de estas tiendas de retail. Es difícil ver una persona en situación de calle, ¿no? Es excluida, es controlada, hay cámaras de vigilancia que impiden justamente la presencia y la llegada de, eh, de personas en esta situación, por ejemplo, de extrema pobreza o de extrema necesidad material. La pobreza entonces implica una exclusión, ¿no? Criminalizar, y ojo con eso, ¿no? Criminalizar a la persona depauperada económicamente. ¿Cómo yo la criminalizo? ¿A quién le temo más? ¿A alguien vestido de manera formal, con maletín, corbata y camisa? ¿O a alguien que esté vestido de una forma más peculiar, ¿no? Voy a hacer una caricatura aquí, unos pantalones más abajo, zapatillas espaciales con unas cadenas en el cuello, o una persona que está con su ropa harapienta, tal vez con poca higiene física, ¿no? Hay una exclusión, se produce una criminalización. La persona de traje probablemente nunca va a ser sospechosa de un delito. Ustedes me dirán, pero profesor, también están los delitos de cuello y corbata, por supuesto, ¿no? Pero estamos hablando de una exclusión, en este caso material visual, ¿no? ¿Se produce esta exclusión? Por supuesto que se produce. ¿Nosotros generamos exclusión? Claro. Estamos hablando en todo caso del Estado, ¿no? Entonces el Estado también como criminaliza, perdón, a poblaciones depauperadas, poblaciones de seres humanos depauperados económicamente, es decir, con escasos recursos económicos o materiales. Probablemente la población que vive en el centro de Osorno no haya sentido nunca esa exclusión que sí han sentido, por ejemplo, personas o comunidades humanas que vivan en los llamados campamentos, ¿no? Hacinados en algún campamento o en poblaciones periféricas de nuestra ciudad, de alrededor de nuestra ciudad, ¿no? Probablemente estas últimas personas sí hayan experimentado esa exclusión. Estoy hablando un poco más lento, perdón, pero el resfrío. ¿Qué otro tipo de criminalización hay? Bueno, una criminalización que nosotros hemos visto habitualmente, y que consiste justamente en la criminalización del otro. Criminalización del otro. Espera un momento. Eh, en la criminalización del otro. Qué significa la criminalización del otro? Significa, como les decía, la criminalización del otro también significa cierta estigmatización, ¿no? Jugar un poco con la estigmatización que se hace de personas que cumplan con ciertas características particulares, como por ejemplo la criminalización del otro, ¿no? Del mapuche, por ejemplo, algo que parece ser más habitual en regiones como la Araucanía, ¿no? Se produce una criminalización de un sujeto por tener ciertas características eh, etnonímicas, es decir, nombres, características en cuanto a sus aditamentos, ¿no? Depende cómo ande vestida o vestido, qué ropaje utilice, hay una criminalización que se produce en el otro, ¿no? No da lo mismo, como les decía hace un rato, la persona de traje o la persona que ande vestida de una forma más peculiar y que va a ser objeto de criminalización. Y no es que las policías, por ejemplo, necesariamente sean personas malvadas que buscan criminalizar, no. Obviamente las policías, el ejército también, las Fuerzas Armadas están entrenadas, estas fuerzas, para tratar de evitar el peligro, frenarlo, evitarlo. Entonces también son personas que utilizan mucho la discriminación visual para poder darse cuenta efectivamente o tener en cuenta a quienes poner énfasis o en quienes reparar con más cuidado, es decir, en quienes fijarse con más cuidado, ¿no? Eso es parte de, bueno, eh, o no hay mucho que hacer ahí, no es parte de su entrenamiento también, son personas que están dedicadas a eso, se forman para eso. No estoy diciendo que sean personas que se dedican a discriminar o criminalizar,
sino que evidentemente dentro de su formación eh, necesitan utilizar esta discriminación que a nosotros quizás nos parece un poco aberrante, pero que estas policías y Fuerzas Armadas necesitan justamente para poder evitar, prevenir o eh, bueno, evitar o prevenir un delito, en el caso de la policía uniformada, y en el caso de la policía civil, investigar sobre ese delito, ¿no? Entonces, se criminaliza y obviamente se discrimina también de manera bastante fuerte. En el caso de la inmigración, no solamente el Estado a través de sus Fuerzas Armadas, sino que también nosotros mismos, ustedes mismas, ustedes mismos, también discriminan, ¿no? La discriminación tiene como base al prejuicio, y al estereotipo, ¿no? Yo creo que un grupo de personas o una persona es así, que venga de Haití, que venga de República Dominicana, de Venezuela, que sea. Yo creo que es así. Después yo asumo que es así y le doy esa condición a todas las personas, ¿no? Ah, es que aquí mis vecinos extranjeros son buenos para hacer fiesta, es que todos son así, ¿no? Y luego yo siento un valor moral sobre esa persona o sobre ese grupo de personas para finalmente discriminar. No, no, sabes que no le arriendes tu casa a este grupo familiar extranjero, centroamericano, porque todos son fiesteros, todos hacen desorden, nadie paga, ¿no? Entonces el prejuicio y el estereotipo dan como prohijan o dan como resultado justamente a procesos de, eh, de discriminación, ¿no? En Europa, por ejemplo, uno podría ver que países como Alemania, por ejemplo, que es una de las economías más desarrolladas de Occidente, brinda asilo a personas inmigrantes. Sin embargo, también hay que entender que en muchos de estos casos a las personas que emigran se les deja en recintos que son del Estado y en una especie de burbuja, ¿no? Que uno diría que es positiva porque te enseñan los rudimentos básicos del alemán, por ejemplo, y tratan de enseñarte o orientarte a partir de tus propios conocimientos sobre un oficio en particular. Y tú no puedes salir de esa residencia hasta que hayas cumplido con ciertos objetivos que se te fueron planteados al momento de ser recibida o recibido en ese lugar de acogida, ¿no? Por lo tanto, sucede algo bien raro ahí, porque eh, en Europa entonces pierdes derechos o pierdes derecho a tener derechos. Y eso suena medio ilegal, ¿no? Pierdes derecho a tener derechos. ¿Qué significa eso? Que te aceptan en ese país, pero te dejan supeditado o supeditada a que cumplas con ciertos objetivos. Si los cumples, puedes tener acceso a los derechos que tienen las demás personas, pero si no los cumples, bueno, entonces tu tiempo de estadía en esa residencia va a ser mayor o te van a lisa y llanamente deportar, ¿no? Enviar a tu país de origen. Eh, También justamente existe otro tipo de criminalización que usualmente es o parece ser el más conocido, o por el que mejor nos enteramos, ¿no? Aunque también es uno de los que efectivamente más se ejercen, ¿no? Y en este caso sabemos que estamos hablando de los medios de comunicación social, ¿no? Bueno, pero antes de quedarnos con los medios de comunicación social, eh, deme un ratito, voy a tomar un poco de agua. Bien, como les decía entonces, antes de continuar con los medios de comunicación, hay que mencionar que hay ciertos elementos que ustedes, como jóvenes, han ido modificando, afortunadamente. Am, Hay un cambio de mirada por parte de las y los jóvenes. ¿Qué significa esto? Que la mirada hacia el otro, que es diferente, que puede venir de afuera, puede ser interno, es decir, parte de un pueblo, una comunidad originaria, parte de una comunidad, un pueblo extranjero, una nación hermana. Los jóvenes han ido cambiando esa mirada, ¿no?
Yo siempre recuerdo que si tú usabas un gorro de estos estilo boliviano, ¿no? Un gorro como un gorro de lana que te tapa las orejas igual. Yo me acuerdo que hace ya varias décadas atrás era poco menos que te lo quitaban y te lo pateaban en el suelo, ¿no? Una cosa así, te decían que eras boliviano, ¿no? No, es un poco absurdo. Hoy eso ha cambiado, ¿no? Si ustedes andan con un gorro así, nadie les va a decir nada, ¿no? Nada, 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 ningún comentario. No, no tiene sentido, ¿no? No es interesante hacer un comentario respecto a eso o burlarse porque es un gorro de ese tipo. No tiene sentido. Eso ha ido cambiando en la mirada de los jóvenes. Yo afortunadamente lo he podido ver, lo he podido percibir. Lo mismo que la mirada que se tiene hacia las y los extranjeros, que usualmente las personas que tienen un rango etario 40, 50 años hacia arriba, no todas ni todos por supuesto, ¿no? Pero ustedes saben que siempre lo malo se nota más. Am, eh, Le achacan todos los males del país, ¿no? Viene esta gente a quitarnos el trabajo, así empieza la xenofobia, ¿no? No solo en Chile, sino que en muchos países en todo el mundo, ¿no? Am, Estas personas son así, estas personas son así, que son flojas, que no son como los chilenos, las chilenas, somos tan alentados. Eh, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero esa mirada ustedes la han ido cambiando, ¿no? Ustedes la han ido modificando. Y eso es lo que se valora por parte de ustedes, ¿no? Será su juventud, serán sus convicciones, será mayor información que existe a nivel mundial, pero ustedes han ido cambiando esa mirada, esa perspectiva de una manera mucho más, lo hacen de ahora desde una mirada mucho más compleja, pero sana a la vez, ¿no? Tal vez más racional y al mismo tiempo emocional, pero bueno, es una mirada distinta y eso se agradece siempre, ¿no? Am, Eso agradece siempre. Pero, ¿por qué los medios de comunicación? Lo mencionábamos recién. Los medios de comunicación muchas veces exhiben justamente en relación a lo que estamos conversando, la criminalización, la violencia del Estado, el pesimismo. Am, Vamos a la debacle, nos vamos a hundir como país, todo se va a quemar, se va a destruir, vamos a morir, y vamos a morir como país, como comunidad humana y ya no hay vuelta, ¿no? Ese pesimismo con que muchas veces los medios de comunicación envuelven las noticias o los comunicados de prensa también tiene una responsabilidad, no es menor, ¿no? ¿Por qué? Porque ese pesimismo hace que también se genere el miedo. ¿El miedo hacia quién? El miedo, por ejemplo, aquí lo voy a marcar, el miedo, perdón, hacia el otro, ¿no? Se genera miedo al otro, se genera miedo hacia los extranjeros, xenofobia, se genera miedo eh, a la llegada o el arribo de personas que no son de este país, miedo al mapuche, ¿no? Temor. Si yo detecto un apellido con una raíz que nosotros creemos mapuche, hay un temor de decir ciertas cosas, o quizás un temor que se le puede atribuir a estas personas. Ese trabajo, esa criminalización que algunos medios de comunicación realizan, eh, es fuerte, ¿no? A veces puede ser sutil y otras veces bastante más directo. Am, Eso va de la mano justamente también, ese miedo va de la mano con la desconfianza hacia el otro, ¿no? La desconfianza que le tenemos hacia las otras personas o hacia las personas que no concuerdan con nosotros ni en cuestiones elementales ni en cuestiones fundamentales, ¿no? También podemos decir que, eh, bueno, esa desconfianza hacia el otro justamente lo que muchas veces inspira a los medios de comunicación de diferente tipo. No quiero mencionar acá, pero lógicamente ustedes han visto en la televisión, en la radio, en la prensa, han leído, han escuchado, han visto justamente el lenguaje que se utiliza a veces para generar exclusión,
exclusión por sobre la inclusión, ¿no? Y eso es dramático. Y por eso es que siempre se dice que los medios de comunicación tienen un gran poder de responsabilidad y de administración de este tipo de sucesos y acontecimientos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo quería compartirles con respecto a esta introducción que hicimos con el documental coordinado, dirigido por Richard Dawkins, em, El sexo, la muerte y el significado de la vida, en su capítulo 3. Si les interesa, pueden ver la parte 1 y la parte 2 en YouTube. Así es que sería interesante si es que ustedes lo pueden hacer. Bueno, para continuar, vamos a pasar ahora a elementos más relacionados directamente con lo que queremos ver. Pero creo que me faltaba una partecita que tiene que ver con este pesimismo, con el miedo, con la desconfianza hacia el otro, que tiene que ver con el sistema económico también, ¿no? El optimismo, con la seguridad y con la confianza en el individuo, que tiene que ver con el emprendimiento. El optimismo es que a pesar de que los medios de comunicación muchas veces nos dibujan un lugar, un espacio, un Chile pesimista, temeroso, y en donde desconfiamos del otro, teniendo en cuenta que de acuerdo a algunas mediciones del Latino Barómetro, que es una medición que se hace sobre la base de la consulta ciudadana, eh, el 85% de las y los chilenos desconfía de la persona que tiene al lado, teniendo en cuenta que en países de Europa Occidental, por ejemplo, o de Asia, eh, se invierte esa proporción, es decir, cerca del 85% de las personas confía en el que tiene al otro lado. O sea, no va a pensar que si deja su mochila o su bolso en un coche de guagua, por ejemplo, y se va a jugar con la guaguita o el niñito o la niñita más allá, jamás va a pensar que se lo van a robar. En cambio, aquí en Chile nosotros, el 85% de las personas pensamos que sí, nos pueden hacer algo, nos pueden robar, nos pueden eh, eh, echar ahí mano de nuestros objetos personales. En cambio, desde el punto de vista económico, la cosa se invierte, ¿no? Es curioso, pero se da vuelta a eso, se produce ahí una especie de paradoja, porque de acuerdo a nuestro sistema económico, Chile, o desde el punto de vista económico, Chile se ve con bastante optimismo, a pesar de lo que está sucediendo obviamente en Europa y que nos va a ocasionar probablemente la subida de algunos insumos como el aceite, como el pan, pero se ve bastante positiva la mirada económica del país, ¿no? Independiente de las voces que salieron en algún momento durante o previo a las elecciones presidenciales en Chile, que hablaban justamente de, um, de que poco menos íbamos a caer en la debacle financiera, realmente no sucedió. Am, Y también en el caso de la seguridad, ¿no? Desde el punto de vista económico también Chile se muestra como un país bastante seguro, sobre todo si tú quieres invertir, independiente de lo que pasó o sucedió para el 18 de octubre de 2019, ¿no? Para el estallido social, revolución o movimiento social, como quieran llamarlo. Siempre se mostró a Chile como un país seguro, ¿no? Que es capaz de canalizar sus dificultades a través de los elementos jurídicos, los elementos sociales, políticos, etcétera, la seguridad, ¿no? Y también en la confianza en el individuo, ¿no? El famoso emprendimiento, que quizás ustedes ya están am, bastante enterados de lo en qué consiste. Y no es que se haga una crítica al emprendimiento propiamente tal, ¿no? Pero es un emprendimiento particularmente desde el punto de vista individual, más que un emprendimiento social, ¿no? Hay empresas que se dedican a este tipo de emprendimiento, a fomentarlo, y me parece absolutamente valorable. Pero hay que tener cuidado también con la exacerbación de lo individual en el emprendimiento. Es un poco lo que nos dice Byung-Chul Han, este eh, ingeniero y filósofo coreano del sur, radicado en Alemania, donde nos habla también de la mera vida, ¿no? De la mera vida. ¿Qué significa eso? Que tú te transformas también en el amo y en el esclavo de ti mismo, o de ti misma.
en el amo o ama y esclava o esclavo de ti misma o de ti mismo. Eso significa que el emprendimiento individual te va a transformar en un sujeto exitoso o en un sujeto fracasado. No hay términos medios. Y eso tampoco es algo positivo para la sociedad en la que estamos viviendo. Sin embargo, dentro del sistema económico también se ve am, al individuo como un sujeto con grandes posibilidades, más que exitoso, exitista, ¿no? Entonces vemos aquí cómo desde el punto de vista de los medios de comunicación, desde el punto de vista del sistema económico, todo albergado dentro de lo que podemos llamar esta idea abstracta o más grandota que es el Estado, cómo vemos que se producen esas paradojas dentro de de una misma organización comunitaria, jurídica o social. Bien, ahora sí vamos a pasar a temas que tienen que ver más directamente con, con nuestra actividad curricular. Que tiene que ver con la historia del derecho, ¿no? Y particularmente la historia del derecho chileno, que yo sé que ya se han aproximado a él con el profesor Pablo. Nosotros vamos desde lo macro a lo micro y el profesor Pablo se queda justamente desde, empieza como estos anillos concéntricos, ¿no? Desde el centro a expandirse desde el pasado hacia el presente, a partir de los textos constitucionales específicamente, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir nosotros? Que, bueno, la historia no es más ni menos que la vida del ser humano en el pasado, ¿no? Eso es lo que podemos decir nosotros de la historia. No es una definición, no está entrecomillada, no es para que se la aprendan tampoco de memoria. Si yo se los pregunto, o el profesor Pablo en algún momento se los pregunta, ustedes pueden decir algo parecido, relacionar cosas, ¿no? Crear algo a partir de lo que han visto en el curso, ¿no? Pero como dice allí, la historia no es más ni menos que la vida del ser humano en el pasado. Eh, las típicas distinciones que se hacen entre prehistoria, protohistoria e historia propiamente tal, ¿no? Se basan principalmente en la aparición del ser humano y en la aparición de la escritura y de lo que esa escritura va a contar sobre el propio ser humano, ¿no? Sobre las propias personas. Am, no hay una historia de los animales hecha por los animales, por ejemplo, ¿no? Historia de los leones hecha por Leona primera, o historia de las hormigas hecha por Hormiguita segunda, ¿no? Eh, son los seres humanos los que crean y pueden transmitir su historia, ¿no? Su pasado, lo que fueron, lo que son, lo que creen que serán, la historia, ¿no? La historia. La historia, insisto, no es más ni menos que la vida del ser humano en el pasado. Algo que quizás ustedes digan, pero qué obvio, profesor, ¿no? Es obvio lo que usted nos está diciendo, pero solo el pasado tiene existencia real, lo que fue. Am, es interesante la idea de que, a pesar de que quizás nosotros conozcamos el río Rahue, el río Dama, lo podamos ubicar, salgamos aquí a Osorno y podamos decir, mira, este es el río Rahue, profesor, este es el río Rahue, este es el río Dama, profesor, mira, aquí está. Pero sí, tienen razón, efectivamente esos son ambos ríos que mencionaron. Pero, como decía un escritor de la antigüedad griego, eh, nadie se baña en un río dos veces, ¿no? Nadie se baña en un río dos veces. ¿Qué significa eso? Que tú te puedes bañar hoy, pero te vas a bañar mañana y ya el agua no es la misma, ¿no? Está más sucia, profesor. Claro, claramente. No, pero significa, relacionándolo con la historia, obviamente, que pueden ser similares los hechos, las circunstancias del pasado, pero nunca se van a volver a repetir. Es decir, ah, usualmente nosotros tendemos a ver la historia como una línea de tiempo, ¿no? Una historia lineal que avanza. Podemos ver el pasado, el presente y cómo va avanzando hacia el futuro, ¿no? Eh, otros la vieron en algún momento como un círculo, ¿no?
que se repite, cada cierto tiempo. Sin embargo, teniendo en cuenta estos ejemplos, lo más cercano a lograr comprender la historia es a través de una espiral, ¿no? Una espiral, que tiene hechos que parecen ser muy similares, que son muy homogéneos, parecen repetirse, pero que no son exactamente los mismos, ¿no? No son exactamente los mismos. Se cree también desde el punto de vista filosófico que el ser humano vive en una diatriba permanente, ¿no? En una tensión permanente, que no por eso nos tensiona, pero no quiero decir, no por eso uno anda pensando en aquello todo el día, toda la noche, que tiene que ver justamente con la existencia. ¿Qué es cuando yo existo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente existe en mi presente? Pero cuando yo he terminado de decir presente, eso ya ha quedado en el pasado. Um, Tampoco puedo vivir del futuro, ¿no? Porque el futuro no existe. O yo puedo avisorarlo, ¿no? Visionarlo, pero no existe, ¿no? Por lo tanto, lo único que es cierto es lo que pasó ahora. Y ahí la importancia de la historia también. ¿Cómo interpreto el pasado? Es decir, si solo el pasado tiene existencia real, ¿cuáles son los mecanismos, los medios, los elementos para interpretar a ese pasado? ¿Cómo interpreto yo el pasado? Si solo el pasado tiene existencia real, ¿cómo soy capaz de interpretarlo? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Cómo lo hago? Bueno, y para eso hay diferentes técnicas, por supuesto, diferentes formas de hacerlo, diferentes acercamientos hacia el pasado, que dependen también de la perspectiva que ustedes tengan respecto a su propia vida, a lo que quieren ser y a cómo entienden el pasado, ¿no? Por eso que también, si bien el pasado es lo único que tiene existencia real, también es manipulable. ¿Quiénes van a contar la historia? ¿Los vencedores? ¿Los vencidos? ¿Los niños, las niñas? ¿Los adolescentes, las adolescentes? ¿Las mujeres? ¿Los hombres? ¿Los esclavos? ¿Quiénes van a contar la historia? ¿Y qué historia van a contar? Sobre eso que ya existió, ¿no? ¿Sabemos toda la historia del pasado? ¿De cada uno de los seres humanos que habitó la Tierra? No. Entonces, ¿cómo construimos el pasado? Bueno, es un desafío gigantesco para la historia, ¿no? El tiempo, esta creación humana que nos da justamente un pasado, un presente y un futuro. ¿Cómo nos acercamos a ese tiempo, ¿no? A ese reloj imperturbable que es el paso del tiempo? ¿Cómo dejamos de ser jóvenes y nos transformamos en viejos, personas viejas, personas mayores, ¿no? Aquí en Chile siempre la palabra vieja es como bien, o viejo es como feo, ¿no? Es una palabra, ¿no? Es como una palabra de discriminación, que no tiene significado hasta que ustedes se lo dan, no tiene sentido hasta que ustedes se lo dan, ¿no? Pero bueno, nos quedamos entonces con esta idea de que solo el pasado tiene existencia real. Ahora, ¿qué forma utilizamos nosotros para crear la historia? ¿O cómo lo hacemos? Bueno, a través de una disciplina que es la historiografía. La historiografía. ¿Qué significa la historiografía? ¿Cómo se puede traducir? Como la disciplina que escribe sobre la historia, ¿no? O que habla sobre la historia, o que se refiere a la historia. En este caso, la historiografía tiene sus rudimentos más básicos, más elementales, más profundos, más arraigados en la historia escrita, ¿no? En la historia escrita. ¿Qué significa esto? Que tiene que escribirse sobre el pasado para que exista. En eso consiste la historia escrita, que tiene que escribirse sobre el pasado para que exista, ¿no? Déjenme ver si está... No. Es que estaba viendo, pensé que no estaba grabando nada. A ver. Ok. Bueno.
Entonces, les decía que la historiografía, esta disciplina, esta ciencia que se preocupa de la historia, que escribe sobre ella, lo hace de preferencia, obviamente, a través de la historia escrita, ¿no? Tiene que escribirse sobre el pasado para que exista. Si yo no escribo sobre el pasado, no existe, ¿no? Yo, no, la filosofía es hermosa, pero obviamente no pretendo llevarlos por esa vía, pero caemos reiteradamente en esta idea filosófica de lo que existe o lo que no existe. El pasado existe, pero todo el pasado está escrito, no. Por lo tanto, el pasado que está escrito existe, el pasado que está escrito existe, y el pasado que no está escrito existió, pero como no está escrito, parece no existir, ¿no? Es una especie de juego malévolo de palabras, pero es muy sencillo de entender, ¿no? Am, si tú escribes sobre el pasado cobra vida. Es como si tú tienes una moneda, como si tú tuvieras una moneda, la pones debajo de una hoja de oficio, un pedacito de papel, y la rayas encima con un lápiz grafito. Cuando tú ves lo que aparece en el papel, estás viendo los rastros, en este caso, del pasado, ¿no? Del pasado. Eh, ¿Qué podemos decir también? Que, bueno, que obviamente se construye la historia sobre la base de documentos escritos, ¿no? De documentos escritos. Eh, Afortunadamente, yo digo afortunadamente porque estoy de acuerdo, eso ha cambiado un poco, particularmente con la incorporación de otras fuentes. ¿Cuáles son esas otras fuentes? Por ejemplo, las fuentes orales. ¿Cómo yo puedo estudiar a través de fuentes orales? Imagínense, no hay que ir muy lejos, ¿no? Una de nuestros pueblos originarios, de nuestras comunidades primigenias, es la comunidad mapuche, ¿no? Yo siempre me refiero a la comunidad mapuche, particularmente Huilliche y Lafkenche y también Cunca o Cunco, porque es lo que tenemos acá en nuestra provincia de Osorno, ¿no? Ah, muchos quizás pertenecen a la comunidad Huilliche, Lafkenche o Cunco, y por lo tanto la tenemos aquí, por lo tanto hay que mencionarla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con una comunidad que hasta el momento, no tiene una historia escrita? Bueno, o no tuvo en realidad, ¿no? Como una comunidad ancestral, no había una cultura escrita, no estaba la necesidad de escribir, pero sí estaba la necesidad y existía la versión oral, ¿no? La famosa oralidad, cómo a través del relato, de la enseñanza, de los sueños, eh, que relataban personas mayores usualmente, que son los que conservan el conocimiento, la sapiencia, el saber, ¿no? El kimun, cómo estas personas logran transmitir su herencia cultural a través de la oralidad. ¿Está mal que sea oral y tenía que ser escrita? Por supuesto que no. Por eso yo rescato que si bien la historia o el pasado se reconstruye sobre la base de documentos escritos, hoy día hay que valorar enormemente las fuentes orales. ¿Por qué la mayoría, no, bueno, no sé si la mayoría obvia, pero bueno, una gran parte todavía de historiadoras e historiadores um, no le gustan mucho las fuentes orales? Porque no tienen sustento, ¿no? No tienen un asidero documental. No puedo ir a la fuente directa, ¿no? ¿De dónde aprendió usted esa ronda? ¿Cómo supo usted que había que labrar la tierra así? ¿Cómo supo usted que había que plantar? ¿De dónde lo sacó? No, es que es una tradición oral que me enseñó a mi padre se lo enseñó mi abuela, y a mi abuela su madre, y a su madre su abuelo, y a su abuelo su mamá, que sí, ¿no? Hacia atrás, imperecederamente hacia atrás, ¿no? En el tiempo. Entonces, a las historiadores y a las historiadoras y a los historiadores tradicionales les queda medio vago esto, ¿no? Así como que, ya, pero es que, mucha, ¿cómo vamos a ver? Hay otros casos, por ejemplo, en el norte, o el centro de África, no me acuerdo, norte de África creo, que
lograron aprender algunos elementos del pasado a través de rondas infantiles, ¿no? A través de rondas infantiles, am, que empezaron a estudiarlas y se dieron cuenta que muchas de esas historias incluso se remontaban a principios del siglo XVIII, ¿no? Que tenían ciertas variaciones y ciertos matices, que es justamente lo que critican historiadoras e historiadores tradicionales, conservadores que se preocupan más, o que les interesa más lo escrito, diciendo que, claro, las fuentes orales pueden variar y pueden matizar demasiado y finalmente deformar la información. Son opciones, ¿no? Son opciones. Pero ¿qué otro tipo de fuentes hay fuera de las escritas y las orales? Por ejemplo, hoy día tenemos fuentes documentales, me refiero a documentos fílmicos, al cine, documentos visuales como la fotografía, documentos sonoros, ¿no? Como el gran archivo del sonido que tienen en México, por ejemplo, en la UNAM, no me acuerdo, que la universidad tiene un archivo del sonido, ¿no? Sonidos grabados, de todo tipo, relatos, canciones, rondas, etc. ¿Cómo yo aprendo a partir de esas fuentes la historia o logro reconstruir el pasado a través de esos medios? Por lo tanto, insisto, hoy día se construye sobre la base de documentos variados, ¿no? Y antiguamente solo se hacía con o bajo documentos escritos. Ustedes cuando sean abogadas y abogados se van a dar cuenta también que las pruebas han ido cambiando. Las pruebas, por ejemplo, que ustedes pueden presentar pueden ser visuales, ¿no? Yo puedo presentar un video, puedo presentar una fotografía que incrimine o que defienda a la persona que yo estoy, a quien estoy yo representando, ¿no? A quienes ustedes van a estar representando. Yo puedo utilizar esos medios. Entonces, si el derecho también se ha actualizado, ¿por qué no hacerlo la historia? Y ambos se han actualizado, obviamente con ciertos requisitos y de manera lenta a través del tiempo, porque tanto el derecho como la historia son disciplinas que se toman su tiempo, son disciplinas muy antiguas y que se toman su tiempo para dinamizarse, cambiar, modificar, etc., ¿no? Eh, bueno, la historia también consiste en una aproximación, tal como dice allí, y no en algo preciso o exacto, ¿no? Consiste en una aproximación y no en algo preciso y exacto. Es muy difícil lograr un relato historiográfico sobre la base de la exactitud y la precisión. Siempre hay detalles, ¿no? ¿Qué día se fundó Osorno? Alguien me dice, profesor, el 27 de marzo de 1558. Cumplimos 464 años este 27 de marzo. Perfecto. ¿Pero qué día se fundó? Ah, creo que fue domingo, profesor. ¿Se hacían fundaciones los domingos? No, profesor. Tal vez fue un jueves. Puede ser. Depende. Habría que estudiarlo, ¿no? Depende del calendario, si tomamos el calendario juliano o el calendario gregoriano. Ah, los cambios se producen, si no me equivoco, en 1518, más o menos, o con 1582, siempre se me olvida. 1500, claro, tiene que haber sido antes. Entonces, ¿qué pasa con la fundación de Osorno? Lo calculamos según el calendario gregoriano, sería domingo, o según el juliano, que creo que sería jueves. Es un detalle, pero es un detalle que se puede averiguar, ¿no? Quizás, por eso la historiografía puede ser en esos casos, es una caricatura, ¿no? Obviamente no es tan relevante eso, no es relevante. Eh, y ahí pierde esta precisión y exactitud, pero la puede lograr, la puede recuperar, si es que se hace un breve análisis con respecto a los diferentes calendarios. Te permite ir estudiando, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a develar también cuáles eran las costumbres que se tenían en esa época y por qué era casi imposible que se funde en un domingo y si era posible que se funde un jueves. Y eso nos habla de las personas que vivían en esa época, donde hay un fuerte predominio, por ejemplo, en el siglo XVI de la Iglesia Católica, particularmente en América. Y eso nos lleva también a entender otro tipo de instituciones eh, que se van a conformar y se van a crear acá en el territorio, en el continente, ¿no? Así es que es por eso también que se habla de esta aproximación y no algo preciso y exacto. ¿Cómo podemos definir técnicamente eh,
a la historiografía? Bueno, la podemos definir como un conjunto de técnicas, ahí lo voy a colocar, un conjunto de técnicas y métodos utilizados para describir y analizar los hechos históricos acontecidos. Conjunto de técnicas y métodos utilizados para describir y analizar los hechos históricos acontecidos, ¿no? Esa es una definición de historiografía. No se la aprendan de memoria, no pierdan tiempo en eso. Pero recuérdenla, no es difícil, ¿no? Conjunto de técnicas pueden decir que se usan para analizar sucesos históricos del pasado, ¿no? Pero bueno, si quieren especificarle, conjunto de técnicas y métodos utilizados para describir y analizar los hechos históricos y acontecidos. Perdón. Acuérdense, historiografía, un conjunto de técnicas y métodos, ¿no? Para estudiar el pasado. Eso, una descripción del pasado. Esa, y ojo con eso, ¿no? Cuando se habla de historiografía uno habla de la descripción. Sin embargo, la descripción, si bien puede ser valorable en sí misma, por ejemplo, si estamos hablando de un turururu, ¿ustedes saben lo que es un turururu? No, profesor. Bueno, yo tampoco. Pero si yo describo un turururu, digo, mira, un turururu tiene 4 estómagos, tiene 8 patas, vuela, pero no es un insecto, tampoco es un arácnido, tiene 8 patas. ah, ¿Será un mamífero? ¿Será un reptil? ¿Qué cosa será? Pues, lo describimos. Nadie conocía a un turururu hasta que yo lo describí. Fantástico, o sea, el que hizo la descripción, la persona que hizo la descripción, un aplauso. Obvio que es importante la descripción, sobre todo en aspectos que son desconocidos. Sin embargo, no nos tenemos que quedar con la descripción meramente, sino que también tenemos que profundizar en el análisis de las cosas, ¿no? O en la exploración al menos, ¿no? O en la explicación de las cosas. Bueno, en el caso de la historiografía, para algunas y algunos autores, existen tres, tres tipos de historiografía, ¿no? Tenemos para algunos autores y autoras que nos dicen que existen 3 etapas en su desarrollo. Y en ese caso tendríamos lo que aparece allí, que sería la historia eh, narrativa o literaria. ¿Qué significa eso? Significa exactamente lo que dice, ¿no? Es la exposición, se exponen los hechos de manera literaria, ¿no? De manera narrada. Explico los hechos como si estuviera leyendo una novela, ¿no? Un libro, tal cual son, ah, de manera muy genérica, ¿no? Uno de los primeros en trabajar este tipo de historia es Heródoto. Y vamos a hacer una referencia para ubicarnos temporalmente con Heródoto, pero él nace a principios del siglo V antes del presente, antes de nuestra era, ¿no? Entonces, historia narrativa o una historia que principalmente expone los hechos de manera literaria, ¿no? También tenemos otra etapa en el desarrollo de la historiografía llamada pragmática. ¿Qué significa, qué significa la historia pragmática? Significa que es aquella que pretende sacar enseñanzas, pretende moralizar desde el pasado, ¿no? Y hacer un relato histórico coherente. Am, Básicamente eso, ¿no? Una historia pragmática significa aquella que pretende sacar enseñanzas em, del pasado y hacer un relato histórico basado en máximas, dichos, aforismos am, o máximas morales, ¿no? Eso es, enseñanza, aprendizaje. Y también hay un personaje aquí histórico que es el que la va a promover, que es Tucídides, que es un historiador también un poquito menor que Heródoto, pero también del siglo V. Acuérdense, el siglo V antes del presente o el siglo V antes de nuestra era, es lo que se ha venido a llamar el siglo de oro de Pericles, ¿no? En lo que es la antigüedad clásica. Y por último también tenemos una historia genética. ¿Qué significa esto de la historia genética? Significa que para el historiador o la historiadora los acontecimientos están íntimamente conectados. em, y lo que intenta es estudiar
intenta estudiar las causas que presiden al hecho o proceso histórico y la finalidad de ese mismo proceso histórico, es decir, las causas y los fines, ¿no? Eso es lo que pretende la historia genética, las causas y los fines, ¿no? Todos los hechos están íntimamente ligados, están íntimamente conectados y va a intentar estudiar justamente las causas que presiden o dirigen o inician ese proceso, ese hecho histórico y teniendo en cuenta siempre la finalidad del hecho que persigue, ¿no? Esa es la historia genética. Una narrativa, tenemos 3 etapas en el desarrollo. Historia narrativa, literaria, más conocida por nosotros tal vez. La historia pragmática, que permite obtener enseñanza y aprendizaje. Y la historia genética, que está basada principalmente en procesos históricos que tienen un origen, una causa, y tiene fines o tiene una finalidad, ¿no? Han ocurrido con un sentido, se les da un sentido a la ocurrencia de esos hechos históricos. Bueno, también son parte de la historiografía. Aquí tenemos a la crónica, que también es parte de la historiografía, ¿no? Es parte de la historiografía. La crónica es básicamente el relato que, por ejemplo, hacía de la historia, o hacían los españoles, por ejemplo, en el siglo XVI, con este autor Mariño de Lovera, perdón, Mariño de Lovera, o Jerónimo de Vivar, ¿no? Que hablaban justamente sobre la conquista española del siglo XVI. La crónica consiste en hacer referencia histórica a lo que yo viví, a lo que yo presencié, ¿no? Y usualmente la crónica se utiliza como reemplazo si es que faltan los documentos originales, ¿no? Porque la crónica está hecha desde lo personal, desde el yo. Está hecha desde el yo, la crónica, ¿no? Yo creo que lo vamos a dejar por acá porque ya está picando mucho la garganta, pero terminemos con esto. Eh, y por lo tanto es una subsidiaria la crónica de la historiografía. La crónica siempre habla de mis vivencias. Por ejemplo, a mí me secuestraron y después yo relato el hecho. Yo presencié una batalla, vi una batalla y después relato el hecho. Sirve también como, o apunta hacia las generaciones futuras, ¿no? Quiere dejar un legado. Pero la crónica es parte de la historiografía. Bueno, ahí está, ¿no? La crónica, lo que yo presencié, lo que yo viví, es útil solo si faltan los documentos, ¿no? Apuntando justamente hacia las generaciones futuras. Eh, y vamos a terminar acá. Les pido disculpas nuevamente, pero de esta manera no alzo la voz, ¿no? Ustedes están ahí sentaditas, sentaditos, inconscientemente uno alza la voz, ¿no? Y eso así me duele más la garganta, además que una mascarilla, ustedes saben que es muy desagradable estar. Pero lo que vamos a terminar diciendo justamente es viendo historias desde el punto de vista etimológico. La historia etimológicamente significa, como pueden ver ahí, investigación. Historia. Historia significa investigación. Eso va de la mano con qué? Con el saber, ver, con con la idea, ¿no? Con la visión, con la información, con el conocimiento, con las prácticas, ¿no? Saber, ver, idea, visión, información, conocimiento, um, experiencias, prácticas, enseñanzas, ¿no? Aprendizaje, a propósito de lo que veíamos hace un ratito con la historia moral, ¿no? Eh, todo, todo se deriva de allí. ¿Y qué podemos decir con respecto a la propia historia? Es que la historia encierra al menos 3 significados, ¿no? 3 significados al menos encierra la historia. Un significado que es el del acontecer. ¿Qué significa eso? Que, o como suceder, perdón, más que acontecer, ahí apareció, ¿no? Sí, como suceder,
que tiene que ver con el trabajo realizado por el historiador, ¿no? Por la historiadora en este caso. ¿Y qué trabajo, en qué trabajo en qué consiste ese trabajo? Consiste justamente en eh, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Respecto a la historiografía, en las técnicas, los métodos, las explicaciones, el cómo, el para qué, el por qué se realizaron esos hechos históricos, em, cuáles son justamente las tendencias sociopolíticas, en qué consistieron justamente estos procesos históricos, am, eh, a qué se referían, a qué se refirieron, al por qué, al cómo, para qué, ¿no? Eso es la historia como suceder. Y tenemos también un tercer elemento que es la historia como historiología. am, no, yo me adelanté. La historia como historiología tiene que ver justamente con el trabajo, perdón, sí, ahí yo me enredé. Como teoría, ¿no? Como teoría, la historia se llama historiología. Y ahí tiene que ver lo que les acabo de decir, perdón, con el proceso del cómo, para qué, en función de qué, por qué se realizaron estos hechos históricos, etcétera, ¿no? Perdón. Eso es lo que tiene que ver historia como teoría. La historia como suceder básicamente tiene que ver con la historicidad, ¿no? Los hechos del pasado. ¿Cuáles son los hechos del pasado? A veces. Historia como teoría, ahí yo me cuestiono, perdón. Ahí yo me cuestiono, ¿no? Ahí me cuestiono el por qué, el para qué, el cómo, por dónde, a qué se debió, cuáles fueron las causas. Un cuestionamiento complejo. Por eso es que cuando se estudia la historia como teoría, aunque no se utiliza el nombre, pero a veces se le llama historiología, ¿no? Historiología, el estudio de la historia, ¿no? Y finalmente tenemos un tercer elemento que tiene que ver con los hechos más trascendentes y dignos de ser recordados, ¿no? Que tienen que ver con la memoria histórica y la persona o el sujeto histórico, que es la historia como ciencia, ¿no? Como resultado del trabajo del investigador o de la investigadora. ¿Cuáles son los hechos trascendentales o hechos fundamentales que yo he descubierto? Entonces, la historia encierra tres significados. El primero, para corregir mi error, el primero tiene que ver con la historia como suceder. ¿Qué significa esto? Es la historia como hecho del pasado, como hechos del pasado. ¿Cuáles son los hechos del pasado? A, B, C, D. ¿Para qué queremos eso? Para que cuando transformemos el estudio o tomemos la historia como teoría y la transformemos en historiología, vamos a tener a la historia preguntándose por qué sucedieron estos hechos históricos, cómo sucedieron estos hechos históricos, para qué, cuál es el sentido, cuál es la causa, cuál es la finalidad, como veíamos hace un rato en la historia genética, ¿no? Y finalmente tenemos la historia como ciencia, que viene a ser el resultado del trabajo del investigador o de la investigadora, ¿no? ¿Cuáles son los hechos trascendentes dignos de ser recordados por la memoria histórica, ¿no? Eh, ¿Cuáles son, quiénes fueron las personas, los sujetos históricos que participaron allí? Vamos a quedar hasta allí. Ya, y después vamos a echarle un vistazo justamente a estos personajes históricos que les comentaba. Le agradezco, bueno, haber tenido la deferencia de escucharme llegar hasta este momento. Eh, Le agradezco mucho, he aliviado un poco la voz al no esforzarla demasiado y hemos podido avanzar también un poquito más en la materia ya de fondo. Así es que nos vemos el próximo martes 12, si es que todo sigue normal y no estamos enfermos o algo así. Cuídense harto, chiquillas, chiquillos. Les agradezco la comprensión, la paciencia, pero no perdieron su clase, acá está. Y la voy a subir, obviamente, a la plataforma Lagos Virtual para que ustedes la puedan escuchar, ver y nos vemos por si hay alguna consulta o pregunta. Una cosa adicional, eh, lo que yo les presento ahora son apuntes que yo he recogido con el tiempo, ¿no? Si el profesor Pablo u otro profesor o profesora les dice que no es así o que eso no lo conocían o sí, pero si hay variaciones, como yo les dije, no hay ningún problema, ¿no?
esta es mi versión de la idea, de, de la visión macro, y el profesor Pablo u otras personas pueden tener otra visión. Obviamente nosotros la conversamos con Pablo y sabemos que vamos a encontrar diferencias, pero ni él ni yo la hemos cambiado porque también para que resulte un poco atractivo y no necesariamente ser calco uno del otro, ¿vale? Así es que si hay diferencias, no hay ningún problema y esa es la gracia también, ¿no? Así que muchas gracias por su atención dispensada y nos vemos el próximo martes, chiquillos y chiquillas. Excelente resto de semana para ustedes, para todos, y para mí también. Un abrazo.